Recibamos con un aplauso a Andrés Restrepo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias primero que todo por el privilegio de estar aquí. Quiero contarles un poco de mí, de mi familia. Soy colombiano, vivo en Guatemala hace casi 7 años. Recibo a Cristo en mi corazón en el año 2010 y desde ahí empieza toda una etapa bien interesante en mi vida, ¿sí? Hoy soy líder activo de Casa de Dios en Guatemala, junto con mi esposa. Estamos dentro de la red de matrimonios jóvenes. Tengo el privilegio de ser parte del movimiento de Legendarios. Soy el director de eventos global. Ya conocieron a Esteban. Esteban es el director general de Legendarios a nivel global también. Y al final quiero mostrarles a mi familia. Por favor, si me regalan un segundo la foto que pusimos ahí. No el versículo, la foto. Ya viene, tranquilos. Esta es mi familia. El que está a su mano izquierda, ¿sí?, es Juancho. Juancho ya es legendario, tiene 17 hoy, pero fue legendario de 15. El que está con mi esposa es Felipe, tiene 9 años, cumplió 9 años en marzo. Mi esposa Mónica, y ese muñeco que está en la mitad se llama Daniel, tiene 3 años. Esa es mi familia, ¿sí? Y tenemos la bendición de tener en Guatemala nuestro grupo, tenemos un discipulado, estamos trabajando activamente en la visión junto con mi esposa. Y hoy quiero darle las gracias también al pastor Miguel, a su esposa, la pastora, por el privilegio de permitirme estar hoy aquí en el púlpito y compartir la palabra. Quiero que le den un aplauso a los padres de esta casa. De verdad, pastores, que me siento muy honrado por estar aquí. Es un honor, un privilegio poder compartir la palabra en tu hermosa iglesia, ver todo este montón de personas aquí. Pero quiero contarles un poco antes de ir a la palabra de Dios de algunas cosas interesantes que he aprendido. Hoy tengo la bendición en nuestra iglesia, la pastora Sonia Luna, con un equipo de psicólogas también de la iglesia, muy profesionales y también conocedoras de la palabra, están impartiendo un diplomado que se llama Mejora. Y ese diplomado enseña a gente de nuestra iglesia, y de hecho es con certificación aprobada por la universidad y todo es con todos los juguetes, como dicen en Colombia, ¿sí? Bien hecho el diplomado. Enseña sobre consejería familiar, sobre consejería matrimonial, orientado a la familia en general. Y en una de esas clases hubo una clase que me llamó a mí mucho la atención y les quiero contar un poquito de esa clase para introducirnos en el tema, que habla sobre la antropología y la sociología de la familia. Y muestra cómo la familia latina es una familia influenciada por familia de hace más o menos 2 siglos, que es la familia europea y particularmente la familia francesa. Mucho de lo que es nuestra familia viene de ese modelo de familia de hace 2 siglos de Europa. Y se divide en 2 tipos de familia. Una familia que es la familia tradicional o premoderna, así se llama, y otro tipo de familia que es la familia nuclear o familia moderna, ¿sí? Entonces quiero contarles un poco de la primera. La familia tradicional o premoderna es una familia que básicamente su tarea es una tarea agrícola, se dedican al campo, se dedican a, bueno, hay artesanos, hay campesinos, está el sastre y su familia, pero básicamente son productos agrícolas los que se trabajan. Son familias muy unidas, son familias que tienen grandes casas patronales donde todos viven ahí y su círculo es un círculo muy fuerte. Pero hay algo que llamó mi atención cuando estábamos aprendiendo sobre este tema. Dice que la familia es patriarcal y monárquica, y les voy a leer algo textual como nos lo enseñaron. Dice: papá era tan respetable como Dios y la monarquía, ¿sí? Constituía al padre como jefe único de la institución. Imagínense, el padre en la familia premoderna o familia tradicional, oír hablar al padre era como oír la voz de Dios o la voz del rey. Interesante, ¿sí?
Y además de eso, el padre era el que enseñaba el oficio a sus hijos y era el que trasladaba de generación en generación los valores familiares. La mujer ayudaba en la granja, la mujer hacía varias cosas, pero por ejemplo el padre sí aprendía a leer, aprendía algo de contabilidad y esas cosas, mientras que la mujer solo ayudaba en casa y en la granja, más no aprendía a leer, era un privilegio del varón. ¿Y qué ocurría? En casa se aprendían todos los valores, en casa se aprendía a integrarse a la sociedad. Obviamente la sociedad eran más familias, no existía la pobreza, todo se transaba, había trueque. Si yo soy el sastre, yo voy por comida en la familia que cultiva cierto tipo de comida y presto mis servicios, y era algo que suena bastante estable y muy bien fortalecido. De hecho, era tan fuerte que toda la sociedad y todo, digamos, la economía giraba en torno de esas grandes familias. Y también había un tema importante aquí, es que era una vergüenza si tu familia era señalada por algo incorrecto que sucedía. Es decir, si en alguna familia había alguien que cometía robo o alguna cosa, hacía quedar, digamos, mal a todo el resto de la familia y era un tema de vergüenza social. Entonces se cuidaba mucho la reputación de la familia en ese tiempo. Pero hubo puntos que me llamaron la atención, el tema de la autoridad del padre sobre su familia, el tema del traslado de valores a las demás generaciones, era un tema que venía de papá. Pero resulta que aparece el otro tipo de familia. Durante la etapa de la industrialización aparecen las grandes fábricas y ese modelo de familia comienza a cambiar. Y entonces el hombre sale de su granja, sale de su gran casa patronal a las grandes fábricas pensando en conseguir recursos para comprar maquinaria y empezar a industrializar o volver mucho más productivo el proceso de su granja, cosa que finalmente nunca pasa porque termina quedándose en las fábricas. Y ocurre algo, y es que empieza a haber un distanciamiento del varón y del esposo y esposa, porque él ahora se dedica solo a ir a las grandes fábricas, empieza a salir de sus fincas y empieza a haber un poco de esa descomposición social que hoy viene siendo trasladada hacia los años a los tipos de familia que en muchos lugares hoy vivimos, ¿sí? El padre empieza a pasar mucho tiempo fuera, deja de enseñar a los hijos, todo el tema que era papá el que enseñaba, pues obviamente ya es trasladado a una madre que no tiene el mismo conocimiento en ciertas cosas. Ella ya tiene una carga adicional, digamos, con no solamente apoyar en la granja, sino que como él sale, empieza a hacerse cargo de lo que él se hacía cargo, más la educación de los niños. Entonces empieza a haber un tema ahí complejo, empieza el urbanismo, grandes latifundios, grandes casas patronales, pues dejan de ser, digamos, rentables, se empiezan a ir hacia las ciudades, a lugares más pequeños. Entonces la gran familia extendida donde estaba la tía, la abuela, la prima y todo el mundo llegaba, se casaban y todos se unían en una misma casota, pues empieza a volverse familias mucho más pequeñas y empiezan a ver bastantes cosas. Empieza a aparecer la pobreza, empiezan a aparecer los huérfanos. Las madres son madres que empiezan a tener un poco de rechazo hacia tener más hijos. Antes las familias eran muy numerosas, ahora ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque había una mortandad muy grande. Los hijos, o sea, era bien complejo que el hijo sobreviviera entre los 0 y 2 años. Entonces había mamás que eran tan desprendidas y dejaban a sus hijos como a que mire a ver si sale adelante, y había mucha mortandad infantil y empezaron a aparecer los orfanatos, bueno, un montón de cosas que uno dice, wow, estas cosas vienen desde ahí, sí, vienen desde ahí. Entonces, lo que antes era, yo tenía mi familia tradicional que me emparentaba con otra familia, yo sabía que las hijas que venían hacia mis hijos eran hijas bien formadas, en una familia cerrada, donde todo era bien puesto por el padre, o viceversa, yo tenía mis hijas y venían hijos y yo los emparentaba, casi que todo eso era, digamos, tenía como el sello de que venía de una familia prestigiosa que podía entender que manejaba unos valores parecidos. Pero hoy en esta etapa moderna del nuevo tipo de familia, pues ya había muchas de esas personas que venían de abandono, venían de un orfanato, venían con cicatrices, y entonces todo eso es trasladado emocionalmente al nuevo tipo de familia. La mujer, por ejemplo, bueno, y empieza aquí también una lucha entre el varón y la hembra, porque ya ella se empieza a hacer cargo de unas cosas que antes no se hacía cargo, él ya no está todo el tiempo, aparecen los prostíbulos, empiezan a haber un montón de cosas porque él está alejado y pues obviamente no está cerca de su familia. La mujer empieza a ser considerada
que si no es diligente, fuerte y obediente, no es una buena mujer, ¿sí? Entonces aparece varios cambios importantes y empiezan a haber figuras donde quieren trasladar o sacar al hombre, digamos, del núcleo familiar, no verlo tan importante. Y eso hoy en día se ve, donde hay mujeres que les dicen: ¿para qué te casas? ¿Para qué si tú no necesitas de un hombre? Tú puedes salir sola adelante. Ese tipo de cosas vienen estoy hablando de 2 siglos atrás, que vienen siendo trasladadas. Aparece, los moralistas filósofos de esa época empiezan a tratar de traer lo que nosotros conocemos como la ama de casa. Eso es algo que se inventaron en esa época para volver a poner a la mujer como ese deseo maternal, ese deseo de hacerse cargo de las cosas del hogar, porque ahí ya lo que era importante era la libertad, más no esos principios que venían de la familia tradicional. Y entonces empieza a haber una época donde aparece la ama de casa, empiezan a aparecer algunos aparatos en las fábricas que les ayudan en ciertos oficios, y todo eso que hoy conocemos como la ama de casa tradicional viene en ese tiempo. Pero lo que nos muestra esto es entender que han habido cambios culturales, cambios económicos en el pasado y un montón de cosas en el mundo que han hecho que la familia empiece a desmembrarse un poco y los valores iniciales, que eran muy fuertes, empiecen a cambiar. Ahora, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque como hombres y mujeres de Dios, nosotros tenemos que entender la gran responsabilidad que hay de formar una familia. Y no solamente la gran responsabilidad que tenemos de formar una familia, sino de avanzar en la obra del Señor y trascender en las siguientes generaciones. Muchas veces estamos tan concentrados en el hoy, en lo que estamos viviendo, en tratar de tener una buena economía, pero nos olvidamos un poco de que nuestra mente debe estar pensando en cómo van a ser las generaciones venideras. Y hay un montón de decisiones, de acciones y de cosas que tenemos que hacer como papá y mamá para que esas generaciones sigan trascendiendo en la obra del Señor. Porque allá afuera te pintan una familia de esas de telenovela o de película que nada tiene que ver con la familia normal. Y hoy los programas de televisión muestran unas familias descompuestas, no hay autoridad del padre y de la madre hacia los hijos, hijos rebeldes, un montón de cosas que uno ve, y ese es el prototipo de familia que los programas de televisión nos muestran. Pero esa no es la familia de Dios, ese no es el diseño de la familia del Señor. Y la familia es tan poderosa y tan importante que es el núcleo más poderoso de la sociedad. Cuando las familias son estables y están bien concebidas, todas las otras instituciones que existen en el mundo, en las naciones, funcionan bien. Pero cuando las familias están resquebrajadas, hay problemas familiares, eso inmediatamente es trasladado a problemas institucionales, de gobernabilidad, problemas en los países. La gente dice que la familia es el núcleo o la base de la sociedad, es cierto. Es cierto. Entonces, por eso esta iglesia maravillosa tiene esa misión de restaurar, de trabajar en las familias, porque entendemos que el plan de Cristo para las generaciones venideras tiene que ver con las decisiones que tomemos hoy con nuestras propias familias, ¿sí? Y eso hace que pensemos en la familia feliz. Todo el mundo dice: bueno, yo quiero una familia feliz. ¿Qué es una familia feliz? Entonces uno se pregunta: ¿qué es eso? Ah, no, una familia donde todo el mundo esté bien, los hijos vayan al colegio, van creciendo y pueden ir a la universidad, yo tengo un matrimonio medianamente estable, tengo una casa, tengo un carro, pero son cosas muy vistas por lo material. Realmente una familia fortalecida, una familia diferente, exitosa, una que no tiene éxito, está basada en algo muy importante y se llama compromiso. ¿Por qué compromiso? Porque cuando te comprometes en las buenas y en las malas y a pesar de cualquier situación que estés viviendo, le estás mandando un mensaje claro al Señor de que tu familia está dispuesta a servirlo para siempre, ¿sí? Y yo quiero hoy contarte que a veces perdemos de vista el valor de lo que el Señor nos ha dado a través de nuestra familia. Tener una esposa es un tesoro valioso. Tener una esposa y unos hijos es un regalo de Dios. Y muchas veces no valoramos lo que realmente el Señor nos ha dado, el tener a nuestros hijos, el tener a nuestra pareja, el tenerlos cerca, el poderlos bendecir. Hay tanta gente que anhelaría tener hijos y no puede. Y hay otros que tienen hijos y dicen: uy, ¿por qué tengo tantos hijos? ¿Por qué tengo tantos problemas por tener hijos? Y no valoran
el regalo que Dios nos ha dado de tener una familia, ¿sí? Y yo vengo a decirte hoy en el nombre de Jesús que tú puedes tener una familia exitosa, que tú puedes tener una familia que viva en victoria, que tú puedes tener una familia fundada sobre la roca que es Cristo, porque Él es el arquitecto. Y es fácil, es fácil. Hay gente que no le parece fácil, pero yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que sí es fácil. Solo tienes que hacer algo importante, y es seguir instrucciones bíblicas para que tu familia sea una familia en victoria. Amén. Y les voy a contar algunas de esas instrucciones. Vamos a Deuteronomio 6, del 1 al 9, por favor. Ahí sí no vayan a poner la foto, por favor. Ese sí es, ¿sí? Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Miren lo que hace ahí la palabra, está hablando de las siguientes generaciones. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que le creamos a Él, pero que traslademos todo eso ¿hacia quién? Hacia nuestra familia, hacia nuestras generaciones. Que atemos esa palabra a nuestro cuello, que hablemos de ella a nuestros hijos, ¿sí? Y qué lindo sería que todas las familias entendieran estas instrucciones tan elementales, son básicas, ¿sí? Hay más, ahora les voy a contar de otras, pero quiero empezar por ahí y les quiero contar la historia de una familia. Esta es una pareja que tiene dos hijos, uno de más o menos unos 10 años, otro pequeñito de 2 años y medio, y es una familia que viene viviendo juntos hace un tiempo. Deciden casarse por lo civil, no conocen de Cristo, viven una vida un poco desordenada, algo de licor, parranda, vida desordenada, algunos problemas financieros precisamente como consecuencia de esa vida, algunos problemas de comunicación entre ellos, pero sin embargo ahí van, ¿sí? Y en un momento, ambos trabajan, en un momento ella tiene una oportunidad de trabajo importante en otro país, trabajaba en una empresa, quien era su jefe unos años después la llama para que tenga un cargo importante en la compañía que él se lo llevaron fuera del país. Y su esposo es conferencista, es consultor, viaja, entonces no es para él un problema salir del país, porque digamos ya estaba en ese rol y podía hacer su misma función con los consultores con los que trabajaba estando en otro país. Entonces era una muy bonita oportunidad. Esta familia con mucha ilusión acepta esta nueva etapa de su vida, dejan atrás algunas cosas, vivían con su suegra, y eso es un tema complicado, ¿sí? No es natural, entonces por eso trae algunas complicaciones. Y finalmente, cuando salen del país, ellos, antes de irse definitivamente, la empresa que la contrata a ella les da la oportunidad de viajar más o menos a mitad del año, les permite estar una semana buscando carro, buscando colegios para los niños y atendiendo, digamos, algunas cosas en esa semana. Mientras ella está en la oficina, él se dedica a hacer eso, y él regresa a su país de origen porque su hijo mayor todavía está en medio año de colegio. Hay que pactar con el colegio que les hagan algunos exámenes del Ministerio de Educación para que pueda salir con su año aprobado.
y tiene algunos temas también de viajes con su empresa, entonces él tiene que estar como unos 3 meses con los niños en el país de origen, mientras ella está trabajando ya en la empresa en el nuevo país. Y así pasa. A finales, en el mes de septiembre de ese mismo año, ya él llega con todos sus hijos, llegan a una casa linda, todo está precioso, todo se ve muy bien. Pero resulta que jamás esperaron ninguno de ellos dos que esa ilusión tan grande que tenían de vivir en un nuevo país, de una nueva oportunidad, nuevos ingresos, toda una ilusión, una perspectiva de abrir también una empresa él para representar a la compañía que estaba en su país de origen. Había grandes cosas, grandes sueños, pero esos sueños se vinieron abajo. Porque ella, desafortunadamente, el enemigo entró en su casa y ella cayó en adulterio. Conoció a una persona mientras estaba afuera, se involucró sentimentalmente con esa persona. Cuando su esposo ya llega con sus hijos, ella no sabía qué hacer. Era una persona que trabajaba en su misma oficina, de hecho era su subalterno. Su esposo no se entera de nada, por ahí por un correo electrónico aparece algo sospechoso, él le reclama, ella le niega y bueno, finalmente él vive una época difícil porque no está seguro de lo que pasa, pero sabe que algo está pasando. Y ella empieza a vivir una doble vida, un tema bien complicado porque no sabe cómo comportarse, están sus hijos aquí, están en otro país, siente un poco de culpa, pero pues sin embargo está emocionalmente involucrada con una tercera persona. Pero en una conversación, después de una discusión, tienen una conversación frente a frente, esposo y esposa, y ella confiesa a su esposo que lo que él sospechaba o que lo que creía que estaba pasando realmente era cierto, que está involucrada con esa persona. Y ahí empieza la etapa más difícil de la vida de todos, pero particularmente de él en ese momento. Se entera ahí, no hay familia, no hay hermano, no hay papá, no hay mamá, no hay amigos, no hay nada, ¿sí? Empieza a odiar ese país porque cree que la situación que está viviendo es culpa del país donde están. Claramente no, pues, pero así estaba la situación. Tenía su corazón destrozado, no sabía qué hacer. Empieza a buscar ayuda tratando de ver si hay posibilidades de restaurar ese tema. Es más, obviamente lo que voy a decir no me van a sacar de contexto, pero digamos que culturalmente es más común o más aceptado socialmente. Obviamente nosotros todos los que estamos aquí conocemos de Dios y sabemos que obviamente no es agradable al Señor, pero es más normal el adulterio masculino que el adulterio femenino. Sin embargo, a pesar de esos temas culturales y todo eso que pueda tener este hombre en su cabeza, trata de buscar ayuda. Va donde una psicóloga, luego va donde otro psicólogo, busca un montón de cosas, pero su vida se vuelve pedazos, trata de quitarse la vida, trata de hacer cosas, empieza a tomar, empieza a estar descontrolado. Ella deja, digamos, su relación con esta otra persona y tratan ahí como de hacer algo, pero finalmente no se puede, ¿sí? Finalmente no se puede y terminan divorciándose. Increíble, lo que parecía un sueño, una nueva vida, una nueva etapa, nuevos ingresos, una nueva oportunidad en mi vida y en mi trabajo, decía ese hombre, y esa mujer se convierte en la peor pesadilla de sus vidas y terminan divorciándose. A mediados del año siguiente, porque además son extranjeros, no se pueden divorciar en ese país, tienen que pedir un poder, dárselo a un abogado en el otro país de donde son, y es todo un relajo, como dicen en Guatemala, ¿sí? Todo un problema hacer eso. Finalmente a mediados del año siguiente terminan divorciándose. Terminan divorciándose en una situación bien complicada. No tienen una relación, digamos, ni siquiera cordial para poder educar a sus dos hijos. Recuerden que tienen un hijo de 10 en ese momento, uno de 2 y medio, bien complicado el tema. Pero pasa algo, digamos, bien interesante, y es que como se dieron las cosas, el divorcio termina siendo un divorcio donde ella tiene que pasarle un cheque mensual a él de casi $1000 para sus gastos y los gastos de los niños. Él se queda con la custodia de los niños, ¿sí? Ella tiene que pagar la renta de la casa donde ellos viven, porque ellos tenían un convenio de que mientras ella se estabilizaba en su trabajo, pues él no podía montar la empresa y se hacía cargo como de las cosas para estabilizar, digamos, la familia. Y entonces sale a su favor eso, bastante irónico porque normalmente las leyes
respaldan más en cualquier caso, digamos, a la mujer que al hombre, pero así salió el convenio de divorcio. Eso trajo, digamos, bastantes inconvenientes en sus vidas, pero ocurre algo, y es que este hombre empieza a ir a la iglesia, ¿sí? En su país de origen alguien le había hablado de casa de Dios, él pasaba y miraba la iglesia, pero un día, después de una discusión terrible con ella, él decide ir, y cuando entra, lo único que entra, ve la iglesia, nunca había estado en una iglesia cristiana, oye la música y empieza a llorar, solo lloraba y lloraba y lloraba, ¿sí? Y él no entendía por qué lloraba, pero lloraba y lloraba como una Magdalena, ¿sí? Y no entendía qué le estaba pasando y comenzó a congregarse. Después su hijo mayor empezó a acompañarlo, y a finales del año él toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón, y empieza el Espíritu Santo y el Señor a hacer algo ya en su vida y a cambiarlo, ¿sí? Después decide viajar a los Estados Unidos. Antes de irse ya él estaba empezando en su proceso, y empieza a ocurrir un milagro en la vida de esa pareja, porque el pastor de la iglesia de matrimonios jóvenes en Guatemala se entrevista con él, le pide entrevistarse con ella, ella accede, no quería, pero accedió, y al final hubo como un pequeño proceso como de intentar de nuevo, ¿sí? Pero ya habían hablado de él irse, y él se va para los Estados Unidos, solo que cuando se va en otra condición, se despiden, se abrazan sus hijos, él va donde un amigo en los Estados Unidos y ella llama al amigo: cuídame a mi esposo, nos vamos a hacer falta, en un tiempo las cosas se van a poner bien. Entonces se van en otra condición, pero resulta que a la semana de que se van él para los Estados Unidos, en una llamada telefónica ella le dice: mira, ya no siento realmente lo que sentía cuando te fuiste, no me estás haciendo la falta que pensé, mejor dejemos las cosas así. Y resulta pues que él se entera pocos días después que aquella persona con la que ella había tenido una relación, al ver que él se va, vuelve a aparecer. Obviamente el enemigo no descansa, y vuelve y lo trae a la vida de ella, solo que ya empieza a haber un tema más complejo, y es que empiezan los hijos que se quedan con ella en ese país a ver que hay un tercero rondando a su mamá. Obviamente este hombre estaba en los Estados Unidos, no sabía qué hacer, cambia el tiquete para regresar antes, regresa un día antes de regresar, la llama y le dice que lo recoja en el aeropuerto. Pero ahí él ya estaba viviendo un proceso bien interesante, todavía tenía algunas cosas, todavía se tomaba algunas cervecitas, pero leía la palabra, ¿sí? Leía el libro de nuestro apóstol, en honor al Espíritu Santo, y tomaba cerveza. Bien interesante alguien haciendo eso, ¿no? Pero ese es el proceso que algunos viven más largo que otros. Pero esa persona hizo algo interesante. Ese hombre, antes de llegar nuevamente a salir de los Estados Unidos, toma una decisión y dice, y se para firme. Y ahí es donde quiero que ustedes empiecen a entender a dónde los quiero llevar. Él se para firme y dice: voy a regresar a divorciarme de ella, voy a regresarme a rescatar a mis hijos de esta pesadilla que estamos viviendo todos, pero voy a empezar a meterme con Dios realmente como debe ser. Y hoy es el último día que me tomo una gota de licor, dijo ese hombre, ¿sí? Y nunca más volvió a tomarse una gota de licor, nunca más volvió a hacer nada que desagradara a Dios. Y cuando regresa comienza a involucrarse en un grupo, comienza a ser cuidado, se va a su encuentro, es tocado por el Espíritu Santo, empieza a cambiar su vida, empieza a llevar a sus hijos a Igle Kids, empieza a hacer un montón de cosas que muchos de ustedes entienden que empiezan a pasar, y su vida empieza a ser transformada. Pero en su encuentro él la perdona a ella, perdona a este hombre, perdona a un montón de gente, pero había todavía una raíz de amargura en su corazón. Y resulta que llega un día en donde tiene una discusión muy fuerte con ella. Ella ya se ha ido de la casa, vive en un apartamento cerca, lleva a los niños en la mañana al colegio, o sea, pasa por ahí, él no quiere ni hablar con ella ni verla. Entonces hay una raíz de amargura ahí. Él ya es un hombre lleno de Dios, pero todavía no puede como ser libre de esa atadura que el perdón tiene en su vida.
Y una noche, un día martes, donde hay culto en Guatemala, ese hombre entra al culto discutiendo muy fuerte con ella por mensaje de texto, y cuando entra empieza a ser tocado, a llorar, pero llega a un punto donde cambia su vida cuando el pastor que está predicando la palabra dice: si tú no perdonas, la bendición no va a caer sobre tu vida. Y a él inmediatamente es confrontado por Dios, esa palabra entra directo a su corazón y él empieza a escribir un mensaje de texto donde le está diciendo a su esposa que por favor conversen, ¿sí? Que tienen que hablar. Y cuando él está poniendo ese mensaje de texto, el pastor que está predicando dice: si tú tienes algo contra una persona que no has podido resolver y no has podido perdonar, busca a esa persona y arregla esa situación para que la bendición llegue a tu vida. Él ya estaba poniendo el mensaje de texto. Sale de la iglesia muy quebrantado, llega al apartamento donde vive ella, están sus hijos ahí, salen al parqueo y le pide a ella que quiere conversar con ella. Ella accede que sí, desde el mensaje de texto, y él le dice que le permita orar. Ella era una persona que no conocía al Señor, bastante fría obviamente en esa situación. Y él le pide al Señor: Padre, pon tus palabras en mi boca, que seas tú el que hable y no yo. Algo así fue la oración que él cuenta que hizo. Y empezó a conversar con ella de cómo se sentía y demás. ¿Y en qué terminó la conversación? En que se perdonaron el uno al otro. Él la perdonó a ella, pero ella también lo perdonó a él y ella se perdonó a sí misma. Pero fue un perdón tan poderoso que él sintió que cuando salió de ahí se le quitó una carga de encima y salió tranquilo. Y acordaron tener una relación de pareja divorciada, pero pues que puede tener una relación por lo menos educada, pues, y conversar de las cosas de sus hijos, de cómo van en el colegio, lo que sería, digamos, lo normal, viendo, digamos, que sus hijos estén bien, así ellos estén separados. Así quedó. Pero pasa algo sobrenatural. 2 días después, él la llama a ella y en una llamada, conversando una llamada, porque necesitaban resolver un tema, la escucha llorando y le dice: ¿por qué estás llorando? No, no te preocupes, no, o sea, ya tenían una mejor relación, ya podían por lo menos hablar, ¿sí? No, no te preocupes, le decía a ella: no, estoy llorando, pero tranquilo, no pasa nada. Y él insistió y quedaron le dijo: ¿por qué no vienes y conversamos? ¿Sí? Y ella accedió a ir, se sentaron en el parque del condominio donde vivían antes con sus hijos a conversar, a tomarse un juguito. Y resulta que ella le cuenta que a los 2 días de que él estuvo en su apartamento y se perdonaron, el hombre con el que ella estaba se le acercó y le dijo que él no podía seguir con esa relación. Él era un hombre casado, tenía un bebé, que lo disculpara, pero que él entendía lo que ella había hecho y lo que seguramente lo había hecho por él, pero que él no podía seguir con esa relación, que lo lamentaba mucho. Y todos los planes que ella tenía en su nueva relación se vinieron al piso. Su vida se volvió pedazos en 2 días. ¿Pero qué provocó eso? El perdón que se dieron 2 días atrás. En una semana la vida de esta mujer dio la vuelta para siempre. Pero yo quiero que ustedes visualicen en su mente ella sentada con su ex esposo conversando sobre ese tema. Y su ex esposo, un hombre lleno de Dios, transformado ya por el poder del Espíritu Santo, jamás le reprochó nada, jamás la insultó, jamás la humilló, jamás le dijo: ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre? Y ahora vienes y aparte de todo me toca consolarte por tu... No, él conversó con ella como si fueran amigos y la consoló, porque ella no tenía a nadie en ese país tampoco. Y resulta que empezó a pedirle que le permitía ver a los hijos un poco más, porque ella tenía derecho por el acuerdo de divorcio a verlos una vez cada 15 días. Le permitía verlos los martes porque él iba al servicio en casa de Dios, pero le permitió empezar a ir. Ella estaba muy deprimida, empezó en una época de tomar licor, de estar encerrada, no sabía qué hacer, y él se dedicó a darle palabra, a ayudarla, le permitía ver a los niños. Ella no entendía por qué él estaba haciendo esas cosas.
Y él no tenía ninguna intención de restaurar su hogar. Al contrario, lo que quería era verla bien, porque le dolía verla mal y porque sabía que no tenía nadie más en ese país. Estaban solos con sus hijos. Pero poco a poco empiezan a acercarse y una noche ella, en esa época no había WhatsApp, ella le mandó un mensaje de texto, se mensajeaban, él le daba palabras, le mandaba versículos, él iba al grupo. Algo que no le conté a la gente del primer servicio es que imagínense que él iba al grupo con su hijo mayor, ¿sí? Su hijo mayor era un hijo de 11 años casi. Y era un grupo de matrimonios, y el otro niño era pequeño. Entonces él llevaba al niño casi durmiendo, de 2 años y medio, pero el otro hijo participaba del grupo, ¿sí? Y participaba del grupo y que vamos a ver este versículo, y era el que levantaba la mano. Piensen en una red de matrimonios jóvenes donde hay un niño de 11 años queriendo leer el versículo, ¿sí? Y cuando era el momento de las peticiones, él oraba y pedía que el Señor alejara a ese hombre de la vida de su mamá. Y pedía que, imagínense esas cosas que pedían. Las mujeres del grupo lloraban de verlo, ¿sí? Pero poco a poco él siguió. Él no le respondió. Ella mandó un mensaje de texto esa noche y le dijo a él que si él creía que fuera posible volverse a dar otra oportunidad. Y ese hombre casi se desmaya, porque en sus planes ni siquiera pasaba por su mente el restaurar su matrimonio. No estaba en sus planes. Ya era un hombre divorciado, no había otra mujer, ella ya no estaba con la otra persona, pero jamás pasó por su mente que eso sucediera. Entonces él no respondió el mensaje de texto. Y luego al día siguiente se reunieron, pidieron apoyo al pastor Hugo. Él la escuchó a ella, lo escuchó a él, y él le dijo a ella unos días después que él estaría dispuesto a volverlo a intentar si ella estaba convertida hasta el último pelo de su cuerpo. Así le dijo, ¿sí? Hasta el último pelo de su cuerpo, le dijo. Entonces le dio risa. Y el pastor los aconsejó, y sobre todo a ella, diciéndole que si eso iba a suceder, que fuera algo genuino, no solo por el deseo de restaurar, sino porque realmente quería ser una persona llena del Señor. Y unos días antes ella había ido con él a la iglesia, ella recibió a Cristo. Entonces ya había empezado un proceso de transformación en ella. Para no alargar la historia, un tiempo después deciden volver a estar juntos. Y ella regresa a casa, entrega ese apartamento, empiezan a conocerse nuevamente como esposos. Ellos tenían un viaje, él y sus hijos, porque ella pues no hacía ya parte de la familia. En diciembre de ese año iban a viajar, ya había tiquetes comprados, hotel pagado, la familia de él los estaba esperando, todo estaba armado, y él tuvo que llamar, conseguir hotel, conseguir tiquete y volver a subir en el paseo a su esposa nuevamente, ¿sí? Nadie entendía. Cuando llegan, la familia de ella los estaba esperando, nadie entendía qué les estaba pasando, les tenían parranda. Ellos ya no vivían una vida como la que vivían antes. La gente no entendía qué estaba pasando. Ellos solo querían hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y ese diciembre regresan a este país de sus vacaciones en el país de origen. Y el 25 de febrero del año 2012, el pastor que los aconsejó, los cuidó, estuvo pendiente, después los envió a un grupo de su red, los casa. Yo quiero que ustedes miren esa foto, por favor. Ese hombre soy yo, esa es mi esposa. Y ese es nuestro pastor Hugo, hombre al que amo y bendigo. Y ahí empieza la etapa más maravillosa de nuestras vidas. Ahí lo que la gente no cree que se puede restaurar, nosotros le mostramos con un testimonio vivo de que sí se puede. Cuando llegan parejas a decirnos: no, es que mi esposa no me atiende, es que mi marido me habla fuerte, me gustaría decirle: ay, Dios mío, Señor, si usted supiera. Pero yo entendí que Dios tenía un propósito para nosotros en esa tierra bendita. Yo no quería Guatemala.
Y hoy soy el hombre más feliz de vivir en esa tierra. Y el Señor me ha permitido ver la restauración de miles de familias. Tenemos un grupo grande, he visto matrimonios restaurados, he visto gente que no creía que pudiera salir de un adulterio, gente que no creía que podía salir de un problema de violencia familiar, gente que no creía que, pero salen porque nuestro testimonio les ha ayudado. Y yo les cuento algo, yo hoy le doy gracias a Dios por haber vivido eso. Y usted puede pensar que yo soy loco, pero yo le doy gracias a Dios por ese desierto, porque Él me permitió estar firme, parado delante de Él y dándole la gloria por lo que hizo en nuestras vidas. Pero no termina la historia ahí. Teníamos 2 hijos y ustedes vieron en la primera foto a 3. Dios el año siguiente, nos casamos el 25 de febrero del 2012 con la bendición del Señor. A finales del año 2012 somos lanzados como líderes. En ese año hicimos nuestra academia, todo un proceso. Somos lanzados como líderes. Y el 1 de noviembre del 2013, bueno, en esa época recién lanzados, el Señor pone en nuestro corazón tener un tercer hijo. Jamás nos hubiéramos imaginado tener otro hijo, ni por nuestra mente. Pero Dios pone ese anhelo en nuestro corazón. Y el 1 de noviembre del 2013 nace Daniel. Es un bebé increíble. Yo amo a mis 3 hijos, pero Daniel tiene algo especial, porque es el sello de nuestro milagro. Porque es un niño lleno del Espíritu Santo, es un niño lleno de gracia, es un niño que ama la alabanza, es un niño que tiene algo puesto por Dios y es un regalo del cielo para nosotros, como nuestros 2 hijos también, pero es un sello de nuestro milagro. Y te quiero contar toda esta historia porque hoy entiendo que cuando una familia sufre, sufren todos. Que cuando una familia sufre, no hay uno bueno y otro malo. Yo tuve que entender después que hubo un montón de cosas que yo no hice como hombre de Dios, como cabeza de mi casa, como sacerdote, rey y profeta, que pudieron llevar a que la puerta estuviera abierta para el enemigo en mi casa. No conocíamos de Cristo. Pero hay tantas cosas en la Biblia, hay tantas promesas para las familias, que esas promesas vienen y la gente muchas veces no las conoce. Y yo quiero hablarte de algunas de ellas, porque si las hubiéramos conocido en su momento, seguramente mucho de estas cosas no hubieran pasado. Sé que era un plan de Dios, pero no quisiera que otras familias pasen por eso si se puede evitar. Y quiero llevarte precisamente ahí. Si tú quieres ser un buen servidor, si tú quieres ser un buen líder, si tú quieres ser un gran empresario, tú tienes que entender que primero tienes que ser el hombre que en casa necesitan. Te estoy hablando a ti, varón. Tú tienes que ser sacerdote, rey y profeta de tu hogar. Yo no fui sacerdote de mi hogar. Tu mujer, necesitas echarle ganas a tu esposo, admirarlo, bendecirlo, interceder por él. Y mi esposa no sabía de eso. Porque es fácil señalar al marido cuando no hace lo que supuestamente debería hacer. Y cuando vienes a la iglesia, hay versículos que le dicen al esposo todo lo que tiene que hacer. Y hay esposas que dicen: tú no haces eso, yo no me sujeto a ti. No necesitamos que nos recrimines, mujer. Necesitamos que nos ayudes con tu oración. Y a ti, hombre, necesitamos que te pares firme. Yo estoy 100% seguro que lo que provocó el milagro de restauración en nuestro hogar fue que yo, como varón, me paré firme en mi posición de buscar a Cristo. No porque restaurara mi hogar, porque no lo busqué por eso. Lo busqué porque estaba muy mal. Al comienzo pensé que esa podía ser la solución, pero después entendí, me divorcié y todavía estaba buscando de Cristo. Hubiera podido tomar otra decisión, y es: como no restauró mi hogar, entonces me alejo. Al contrario, cada vez me acerqué más. Pero me paré firme en mi rol de hombre, porque tenemos una configuración como cabezas, que si nos sujetamos a Cristo, nuestra esposa se sujeta a nosotros y nuestra familia es una familia de bendición. Amén. Y entonces entendí más versículos, ¿sí? No me sé la Biblia de memoria, pero hay versículos que han cambiado mi vida y que me han enseñado acerca del valor de la familia y de trascender. Y hay uno que quiero compartirles, que está en 2 de Timoteo
capítulo 1, versículos 5 al 7. Y es el apóstol Pablo hablando con Timoteo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? De influencia sobre tus generaciones. ¿Pero de dónde venía la influencia? De su madre y de su abuela. Ahí había un legado generacional de alguien que rompió atrás lo que no debía y trascendió y estaba llegando a Timoteo. Sin embargo, él sabía que podía tambalear y por eso pide que salga fuera de él ese espíritu de temor y que el Dios le dé el de amor y dominio propio. Pero esa es la manera como fue trascendiendo la fe en esa familia. Y hay otro versículo también que va hacia los hijos. Aquí hay muchos hijos y yo quiero hablar a los hijos también. Dice la palabra en Proverbios 6 del 20 al 23: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo después cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Que debemos permanecer haciendo lo correcto y que nuestros hijos deben oír la enseñanza de su madre y deben permitir la guianza de su padre, ¿sí? Y eso hace que nos comprometamos como familia también. No es responsabilidad solo de papá y mamá, todos tenemos una responsabilidad en la familia. Y un versículo más que está en Juan 15 del 10 al 11, que dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Dios quiere que tu alegría en la familia sea completa. ¿Pero de qué depende? De que la plenitud de tu hogar se alcanza cuando todos siguen a Cristo. Cuando has decidido sujetarte a la palabra de Dios, cuando has decidido poner por obra lo que enseñan, cuando has venido a la iglesia y escuchas una palabra de tu pastor, pero sales a hacer cosas que en esa palabra fuiste exhortado a hacer. Basta de ser aquel que viene solo el domingo, pero que su vida no es distinta al resto de la semana. Las familias necesitan gente radical, gente que se pare firme a pelear. ¿A pelear con qué? Con la palabra de Dios, a echar al enemigo fuera de sus casas. Nuestros hijos están tan expuestos a cosas tan complejas, pero si tú, así como las familias tradicionales de las que hablábamos al comienzo, como hombre y tú como mujer de Dios, se preocupan por blindarlos en oración, por enseñarles los valores de una familia donde el arquitecto es Cristo, ellos van a estar bien. Tú tienes que declarar con tu boca que tus hijos estarán bien, que tu familia será una familia de bendición. Y quiero concluir con algo a lo que los quiero llevar, y es Josué. En Josué 24 del 14 al 16, en la versión nueva, versión internacional, la palabra nos cuenta una historia bien interesante que dice lo siguiente. Dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Este es Josué hablándole al pueblo. ¿Qué les está diciendo? Dejen de adorar a esos dioses y sirvan a Dios. Pero mire lo que dice en el 15: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses de sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. ¿Qué les está dando Josué al pueblo? Una opción. Le está diciendo: sirvan a Dios, aléjense de los dioses de sus antepasados. Pero si no lo quieren hacer,
pueden seguir sirviéndolos. Pero lo más poderoso, y es a donde los quiero llevar a ustedes, familia, es al versículo 15 en su última parte, donde dice: pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Quiero decirte algo aquí. Josué no le pidió la opinión a su esposa. Josué no le preguntó a sus hijos si querían servir a Dios. ¿Qué hizo Josué? Se paró como un hombre de Dios firme y le dijo al pueblo: ustedes hagan lo que quieran. Lo estoy diciendo en otras palabras. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo ya tomé una decisión. Yo voy a servir a Dios y mi familia lo va a hacer conmigo. Ese es un hombre que se paró firme a creerle al Señor. Pero yo quiero que ustedes vean lo más impresionante de este pasaje de la Biblia, y es el versículo 16. La postura firme de Josué hizo lo siguiente. Dice el versículo 16: y el pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. No solamente él hizo que su familia fuera bendecida y que fuera una familia que sirviera a Dios, sino que su postura radical para servir a Dios hizo que el pueblo también se alejara de los dioses que adoraban antes. Esto que Josué vivió, yo tuve la bendición de vivirlo en carne propia, y me paré firme y le dije a Dios: mi casa y yo te vamos a servir, Señor. Y hasta el día de hoy todos servimos. Mi hijo Felipe sirve en Igle Kids, Juan Sebastián es legendario, tiene su grupo, va a su discipulado. Daniel es osito en Legado, que es una iniciativa de legendarios, después la van a conocer. Es el oso más joven que existe en todo Legado. A los 2 años 6 meses se fue. Y somos una familia que sirve en el reino, pero porque un día alguien se paró como Josué de forma radical y declaró con su boca que iba a servir al Señor. Y yo quiero hacer un llamado hoy a las familias. Yo quiero pedirles a todos que se pongan de pie. Y quiero hablarte a ti primero, hombre. Si tú estás aquí con tu familia y estás dispuesto a ser ese hombre que se pare firme delante del Señor y le diga: Señor, yo voy a servirte, mi casa también te va a servir, y vas a echar fuera al enemigo de tu familia, este es el lugar correcto donde estás hoy. Y aquí vengo a decirte a ti también, mujer, si estás con tu esposo y con tu familia, si tú tomas el firme compromiso de apoyar a tu esposo en las buenas y en las malas, de que a pesar de que sea imperfecto y caiga y cometa errores, pero tú como una sierva de Dios entiendes que te debes sujetar a Él en obediencia a la palabra, así no siempre haga lo que tú esperas, así siempre no sea lo que la palabra dice que debe ser, porque no somos perfectos, como hombres nos equivocamos. Si ustedes dos como familia están dispuestos a eso y están aquí creyendo que el Señor va a glorificarse en sus vidas y en sus generaciones, yo quiero pedirles que pasen al frente, por favor. Vengan, familias, acérquense. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Acércate con confianza. Dios diseñó este día para que como familias entendamos que tenemos que luchar por preservar su palabra en nuestras generaciones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y quiero hacer un segundo llamado antes de orar por ustedes. Y es: si hay alguien aquí que hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, o se había alejado de Él y quiere tomar la decisión hoy de reconciliarse con el Señor,
Yo le voy a pedir a toda la congregación y a todas las familias que están aquí que hagamos juntos una oración para recibir a Cristo, para reconciliarnos con Él, quienes estén en esa condición. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos y repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Yo te pido que entres en mi corazón. Te pido que transformes mi vida. Yo te reconozco hoy como mi Señor y Salvador. Y sé que tú vas a escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo en mi vida, Señor. Amén.